Germán ya está como coanfitrión y los exponentes también. La sala toda es suya. Buenas tardes para todos. País donde me encuentro, La Guaira, Venezuela. ¿No? Venezuela. ¿A qué ente educativo está representando? Simón Bolívar. Buenas tardes, por favor, Che. ¿tienen encendido el micrófono? Buenas tardes, hermanos, ¿escuchas? ¿Puedes hablar? No entendí muy bien el mensaje que mandaste por el WhatsApp. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias al pedagógico por este apoyo tan importante. El profe Hola. Germán me está diciendo que está esperando que lo acepten por el teléfono. Sí, es que no hay sala de espera. Ya él está allí y está convertido en coanfitrión, que es lo que estoy diciendo ese por mensaje. Porque yo eliminé la sala de espera. Y ya lo convertí en coanfitrión a él y a ustedes, los exponentes. Excelente. Bueno, a darle unos minutos al profe Germán antes de iniciar, si no nos da señales. Él seguramente ya debe estar por indicar. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Perfecto, profe. También voy a ver si me puedo comunicar con él por WhatsApp.
Aquí estoy, colega. Buenas tardes. Aquí estoy, que estaba conectándome por el teléfono. ¿Me están escuchando del otro lado de la pantalla? Te escuchamos perfecto, profe. Excelente, muy bien, gracias. Sí, es que estaba cuadrando la presentación, ¿no? Y me conecto tanto por la lacto, por el teléfono. Recordemos que se dieron dos fluctuaciones en el voltaje que de alguna manera dieron un sabor de agrio a la cuestión, ¿no? Pero bueno, ya que estamos acá presentes, bienvenidos, ¿no? A este espacio de la Academia Venezolana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hablar del petróleo en Venezuela suele generar sentimientos encontrados. Por un lado, el recuerdo de una industria de vanguardia. Por el otro, la dura realidad de los desafíos del presente. Pero hoy, en esta clase abierta virtual, queremos elevar la mirada. Estamos en un punto de inflexión. La crisis, por dolorosa que sea, no ha quitado la venda del rentismo petrolero y nos obliga a mirar hacia un futuro energético global. Ya no se trata solo de extraer recursos del subsuelo, sino de extraer conocimiento de nuestras universidades para adaptarnos a la transición energética. El petróleo fue nuestro pasado y es nuestro presente en crisis, pero la inteligencia aplicada y la innovación determinarán si seremos protagonistas o espectadores del mapa energético del mañana. Iniciaremos hoy esa conversación virtual a través de este espacio. Además, quiero agradecer a la Universidad Simón Bolívar, la Coordinación de Formación General, el Centro Mario Briceño Iragorri, el Departamento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas, a la Comisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y el Estudio General Economía y Sociedad. Esta clase se titula, bueno, tiene varios nombres, ¿no? El petróleo venezolano, pero el petróleo venezolano, 2 puntos, modernización, crisis y los desafíos del futuro energético global. También agradeciendo a los ponentes invitados y colaboradores, por supuesto, a la profesora Lorena Puerta, Alfredo Ordóñez y Evelyn Quintero. Además, quiero mencionar el trabajo de la colaboración y la organización de la profesora Marta Armas, Elizabeth Torres, Rosángel Álvarez, Fran Rodríguez y Alejandro Rodríguez, que también nos está apoyando desde el punto de vista logístico y comunicacional y del apoyo pues, del manejo de estas salas audiovisuales, ¿no? Y respectivamente, estos profesores están en la Universidad Simón Bolívar, están en el Instituto Pedagógico de Caracas y la Universidad Central de Venezuela. Y el pedagógico Ciso Martínez de la Urbina. Muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar con la profesora Lorena Puerta. Acá estamos viendo más o menos lo que... ya voy. Estamos viendo lo que es la presentación. Agradecemos también a la profesora Leticia Velázquez, también nos está apoyando desde el punto de vista en la moderación. Tenemos 3 ponentes invitados. Disculpen un poquito lo atravesado porque el tiempo nos hizo atrasar un poco la cuestión. Y bueno, para establecer la dinámica, tendremos de 15, podemos extender un poquito más a 20 si la ponencia se logra, claro, extender un poco, ¿no? Para que cada ponente exponga sus argumentos y sus impresiones e ideas, ¿no? Se contempla para el final de las exposiciones una ronda de preguntas, ¿no? Que sean breves y concisas. Y vamos a iniciar ahora con la profesora Lorena Puertas. Lorena Puertas tiene un tema vinculado a la historia del petróleo, comprensión histórica de las leyes de hidrocarburos. Aquí también dejo la URL de su cuenta de Google Scholar y también su correo particular. Ella es licenciada en Historia, con un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Estuvo dirigiendo el Instituto de Investigaciones Rodolfo Loero Quintero de la Universidad Central de Venezuela. También es profesora y jefa de la Cátedra de Historia Económica de la Escuela de Administración y Contaduría de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Ha sido invitada para ser profesora de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Ha recibido cierta premiación a través de la Fundación Bancaribe
y autor de varios libros, ¿no? Como entre ellos tenemos Los paisajes petroleros, Los geosímbolos del petróleo y otros trabajos que ha coordinado, pues ya ha trabajado junto al profesor Tomás Estraca en obras colectivas, ¿no? Y también tiene un trabajito sobre un alemán que estuvo en Venezuela para finales del 18 y comenzando el 19, de Alejandro von Humboldt. Y bueno, también pertenece al comité editorial de la revista Tiempo y Espacio. Profesora Lorena Puertas, tiene 15 minutos, déjame acá cambiar aquí el espectro, ¿no? Voy a irme a la pantalla para salir de esta presentación. Ya tengo aquí su presentación, ya se la voy a buscar ya, aquí está. Creo que vamos a ver si se... Ahora sí, vamos a ajustar algunas cosas. Ajá. Porque esto tiene que ajustar acá para que se pueda visualizar mucho mejor. Aquí vamos a ver el punto. No, no es este. ¿A dónde estará? Creo que es este. Sí, este es. Y bueno, aquí estamos, profesoras. Los micrófonos son suyos. Tiene 15 minutos, por favor. Muy buenas tardes para todos. De verdad que me uno al saludo que ha realizado el profesor Germán Guía, quien se ha preocupado muchísimo por establecer conexiones entre los docentes universitarios y sobre todo conversar sobre la historia del petróleo en Venezuela o sobre el petróleo en Venezuela, tomando en cuenta la unión de estas instituciones académicas. Para mí es un gran honor poder estar aquí compartiendo con ustedes y además que esta unión entre nuestras instituciones demuestra la importancia que tiene hablar sobre el petróleo en Venezuela. Bueno, sin más preámbulo y tomando en consideración los minutos acordados para la presentación, mi disertación va en torno a la comprensión histórica de las leyes de hidrocarburos en Venezuela. Siguiente, profe, por favor. Específicamente, dentro de esta presentación, se tiene como objetivo, primero, recordar que Venezuela tiene una de las mayores reservas probadas de petróleo pesado en el mundo y que por lo tanto nuestra explotación petrolera durante el siglo XX ha sido uno de los ejes centrales de nuestra política económica, ha sido el eje central de los recursos que hemos obtenido para el desarrollo de nuestra sociedad durante el siglo XX y todavía también parte del siglo XXI. Por lo tanto, nuestro objetivo, si bien es cierto, hablamos de las leyes de hidrocarburos en Venezuela, particularmente nos vamos a enfocar en las que consideramos han generado puntos de inflexión dentro de nuestra historia, que es la ley de 1943, la conocida ley con Isaías Medina Angarita, la ley de 75 que llevó a la nacionalización, la del 2001, la reforma del 2006 que deriva de la del 2001 y por supuesto trataremos también de abordar la ley del 2026. Tenemos que tomar en cuenta, insisto, que hay más leyes que se han promulgado en Venezuela en torno a la industria petrolera. Dependiendo del contexto histórico, se han dado la necesidad de promulgar esas leyes. En algunos casos ha sido para obtener más recursos petroleros, otros para cambiar temas desde el punto de vista técnico, pero el día de hoy solo nos vamos a enfocar en estas. Siguiente, profe, por favor. Bueno, una de las primeras consideraciones que tenemos que tener es que incluso hasta desde el punto de vista histórico, en Venezuela no existían las leyes de minas, perdón, las leyes de hidrocarburos y demás minerales combustibles, porque en el siglo XIX nuestra economía estaba basada exclusivamente en la producción agrícola. No va a ser sino hasta principios del siglo XX cuando se empiezan a generar las primeras exploraciones geológicas con fines comerciales para la búsqueda del el recurso dentro del territorio venezolano, considerando los avances dados en el marco de la Segunda Revolución Industrial, en donde se propone utilizar nuevas fuentes de energía. Y allí está esta transición de lo que pudiésemos decir de la energía del carbón, proveniente del carbón principalmente, a la energía fósil. Por lo tanto, tras esta forma de descubrimiento comercial del uso del petróleo,
pues vamos a ver que las principales concesiones se van a dar bajo la figura de la ley de minas, otorgando amplios espacios en tiempos bastante largos, pues, a las compañías foráneas, principalmente compañías de origen inglés y después de origen americano son los que se van a dar bajo ese principio. Siguiente, profe, por favor. Posteriormente, vamos a esperar hasta el año de 1920 con la primera ley de hidrocarburos y demás minerales combustibles que se va a dar en el año de 1920, específicamente en el mes de junio. Gumersindo Torres está formando parte del gabinete ministerial de la tiranía de Juan Vicente Gómez y va a llevar al Congreso Nacional esta primera ley. Él era médico, pero a pesar de eso se ilustró en cuanto a las leyes de hidrocarburos americanas, la mexicana también, americanas y mexicana, y tomó en consideración la importancia que tenía la industria petrolera para Venezuela, que ya se estaba empezando a ver que no era algo transitorio, sino que efectivamente estaba e iba a generar un efecto dentro de nuestra economía a largo plazo. Y por lo tanto, dentro del Ministerio de Fomento se estaba buscando esa posibilidad de obtener mayores recursos del desarrollo de la industria petrolera. Por lo tanto, lo primero que vino a organizar esta ley es el hecho de que no estamos hablando solo de minas, sino que estamos hablando de hidrocarburos. Eso fue un importante avance, aunque parezca algo de simple nomenclatura, ya solo el hecho de entender la diferencia, la distancia que puede existir entre qué regula, por ejemplo, la explotación del oro, qué regula la explotación del cobre, que es muy distinto a cómo se debe regular la explotación de los hidrocarburos. Se reafirmó algo que ya se había hablado desde el siglo XIX y es que lo que existe en el subsuelo es propiedad de la nación. Esta ley reafirma ese hecho también. El petróleo es propiedad de la nación. También regula todo lo que tiene que ver con los permisos, con las concesiones petroleras, con el tiempo de las concesiones y establece una especie de, imagínense ustedes, un tablero de ajedrez en donde las concesiones se daban, en la parte blanca se le daba una concesión petrolera y la parte negra dentro del tablero de ajedrez en el mismo territorio le pertenecía a la nación venezolana. Esto pensando que el recurso petrolero se iba a agotar y que necesitábamos, dentro del marco de un pozo petrolero, dar posibilidades a la nación venezolana de tener esa posibilidad de resguardo para futuras explotaciones. La verdad es que esta ley se va a derogar al año siguiente y se va a dar otra en 1921. Se habla que la ley no le gustó mucho a los concesionarios. Gumersindo Torres sale en ese momento del gabinete de Juan Vicente Gómez y bueno, deja por lo menos este precedente del primer intento de obtención de mayores beneficios a la industria petrolera. Siguiente, profe, por favor. Luego vamos a tener en otros momentos importantes, ojo, y aquí también hago un inciso, durante la dictadura, la tiranía de Juan Vicente Gómez se van a promulgar otra serie de leyes más, incluso uno para evitar la contaminación del lago en 1928. Bueno, llegamos a la década de los 40 del siglo XX. Recuerden ustedes que el mundo está pasando por un proceso convulsionado. Vamos a tener la Segunda Guerra Mundial y en medio de esto la economía venezolana también está sufriendo por ese escenario bélico. Todas las importaciones comienzan a detenerse, lo cual obliga también a que la manufactura interna se vaya desarrollando. Medina aplicó 3 medidas importantes. Primero, la Ley de Impuestos sobre la Renta de 1942. Luego, la reforma de la Ley de Hidrocarburos del 43. Y por último, la del 45, que fue una reforma agraria. Aquí en esta imagen es importante verla porque ya estamos bajo la presencia también del obrero
del obrero petrolero. Y aquí, bueno, son los trabajadores petroleros que van a recibir a Isaías Medina Angarita en Lagunillas, en el estado Zulia, para empezar también ese apoyo necesario al presidente ante esta nueva ley. Siguiente, porfa. Esta ley del 43 va a ser muy importante durante el siglo XX porque va a permanecer hasta el año 2001. En esencia, los principios que establece va a ser una ley de inflexión dentro de nuestro proceso histórico porque va a consolidar instrumentos tributarios mucho más claros. Va a tener también, se va a aprovechar el contexto internacional para que Venezuela tuviese mayores beneficios de todo el proceso de explotación petrolera. Entonces, es una ley que vino a fortalecer la administración pública, es una ley en la cual se establece que todas esas leyes, esas concesiones dadas con anterioridad, que cada una tenía una fecha de finalización distinta, pues con esta ley del 43 se establecen que todas las concesiones van a vencer dentro del periodo de los siguientes 40 años. Es decir, que todas las concesiones petroleras que en ese momento estaban en desarrollo, todos iban a vencer en el año de 1983. Siguiente, por favor. Luego vamos a también tomar en consideración que aunque esto no fue una ley de hidrocarburos, sí fue una reforma a la ley de impuestos sobre la renta, específicamente un impuesto adicional que se pechaba a las industrias, a las concesionarias petroleras, y que tuvo también muchísimo impacto dentro del recordado trienio de ECO, que fue el 50-50, que es que de los beneficios que quedaran debería de ser un 50% para las industrias petroleras y 50% para el Estado venezolano, y no un 43-57 como estaba previamente. En la imagen vamos a ver también a el único presidente de Venezuela que ha escrito un libro sobre el petróleo de nuestro país, Venezuela, Política y Petróleo. Fue cuando en su momento es líder pues, de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, quien está aquí. Lo vemos acompañado de Rómulo Gallegos, quien fue presidente de Venezuela también y quien era el que diera el ejecútese a esta ley del 50-50. Y aquí está también acompañado de Andrés Eloy Blanco. Siguiente, por favor. Otro momento que va a ser importante, luego del trienio de ECO, pasamos por un proceso, como ya saben, de los andinos en el poder, de la dictadura de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez efectivamente hace también un cambio en las leyes de hidrocarburos, pero es para dar más concesiones. Interesantísimo es que ya en el año 58 en adelante, cuando se inaugura el llamado periodo democrático, en el primer gobierno democrático, quien le toca asumir a Rómulo Betancourt, su ministro va a estar acompañado de Juan Pablo Pérez Alfonso como su ministro de lo que hoy pudiéramos llamar ministro de Minas e Hidrocarburos, y Juan Pablo Pérez Alfonso establece el llamado Pentágono Petrolero. Es interesante porque da toda una visión de lo que teníamos que hacer con la industria petrolera para este momento. Y en la década de 1960, Venezuela va a formar parte de los países que fundan la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que van a tener una influencia muy importante cuando ocurre el enfrentamiento a la guerra del Yom Kippur, y va también pues, a beneficiar en cuanto a la obtención de beneficios por la explotación petrolera. Y va a hablar de la participación razonable de Venezuela dentro de la industria. Siguiente, por favor. Ya en este momento tenemos que tomar en cuenta que fíjense ustedes que no es sino hasta la década de los 70 cuando empezamos a hablar de la nacionalización de la industria petrolera, cuando nace PDVSA. No se habla de nacionalización en los 60, a pesar de que hay cierta presión por actores políticos que se nacionalice la industria. México lo hizo en 1938, pero finalmente el presidente Carlos Andrés Pérez, en el año 74, se forma una comisión, se discute en el Congreso. Hay en el escenario político tensiones y también en las calles. Las personas están preocupadas porque piensan que van a perder sus empleos, y en el Congreso Nacional sobre todo se discute muchísimo el artículo 5 que establece la posibilidad de establecer
convenios con compañías transnacionales. Entonces se suponía que si queríamos nacionalizar, debíamos de manejar nosotros mismos la industria petrolera, porque de lo contrario iba a ser una especie de estatización. Una vez que se realizan todas esas discusiones, se aprueba ese artículo número 5 y se promulga esta ley de nacionalización. Vemos en la imagen al presidente Carlos Andrés Pérez, estando en el SUMACE, haciendo pues un acto para hablar de esta nacionalización de nuestra industria, y a partir de enero del año 76 ya comienza Petróleos de Venezuela como la industria que nos va a identificar y que incluso va a ser una de las primeras compañías importantes de primer nivel en la década de los 80. Siguiente, por favor. Debemos de tomar en consideración que Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo, pero que en las últimas décadas no está, si ven aquí en este cuadro, no está precisamente siendo el primero en cuanto a los niveles de producción. Siguiente, por favor. Y esto nos lleva también a repensar que en la década de los 90 se llevó a cabo o se intentó llevar a cabo un proceso de apertura petrolera que después, con el cambio del contexto político, tuvo un cambio dentro de la postura. Y en el año 2001 se realiza bajo el gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, se realiza una ley orgánica de hidrocarburos, la cual se reforma en el año 2006. En esencia, la ley del 2001 va a tener un fuerte control estatal. Esta sí va a cambiar mucho más la ley del 43, que era la que se había mantenido hasta este momento con mayor vigencia y con algunos cambios. Esta ley del 2001 sí va a dar ese proceso de transformación y va a permitir algunas asociaciones estratégicas. Luego, en el año 2006, se habla de una reforma profunda de esta ley de hidrocarburos, en donde se profundiza en todo lo que tiene que ver con la llamada soberanía energética, en donde todas las actividades relacionadas con el proceso de la industria petrolera van a ser ejecutadas por empresas estatales. Esto, por supuesto, implica que las asociaciones y los convenios con empresas privadas o extranjeras no estaban dadas las condiciones como para que fuesen de esa manera. Como consecuencia, tenemos la exclusión casi total de ese capital de inversión privado. Siguiente, por favor. Y vamos a tener muy recientemente, a inicios de este mes de febrero, esta reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que estamos viviendo nosotros actualmente, que da todo un giro radical dentro de nuestra política energética si consideramos los últimos 20 años, desde el 2006 a esta del 2026. Dentro de los grandes cambios, bueno, la apertura a la inversión privada y por supuesto el establecimiento de nuevos contratos, que los contratos de participación productiva, si son con empresas empresas extranjeras con filiales registradas en Venezuela, no tienen que pasar por la Asamblea Nacional, lo cual da un nivel mucho más amplio de participación del capital privado. Y también se suprimen toda una serie de pagos de impuestos. Antes había una cantidad de impuestos, ahora se van unificando hacia el pago de un solo impuesto. El tema de la participación del Estado, se habla acerca de un 15% como máximo. También se puede permitir a las compañías transnacionales que se lleven el hidrocarburo y lo puedan comercializar, vender, demás, ¿no? Entonces, creo que la esencia, sobre todo, de esta ley es que es el fin del modelo de participación inclusiva del Estado, iniciando un proceso de transición más bien hacia un modelo mixto con participación privada. Siguiente, por favor. Ya para ir finalizando, vamos a tener como conclusión que el petróleo ha cambiado la dinámica económica y social de Venezuela, pero que hoy en día igual se evidencia que necesitamos una mayor diversificación de nuestra economía y que incluso ese modelo rentista petrolero debemos de reflexionarlo a la luz de cómo ha sido nuestra vinculación con la industria petrolera.
Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, algunas referencias y ya con esto doy por finalizada mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Lorena. Se ajustó al tiempo requerido. Muy amable y diligente y sobre todo el tiempo, ¿no? Que en estos espacios es muy importante. Bueno, usted se paseó por la industria venezolana, pues, desde el comienzo del siglo XX, con Gulmercito Torres, ¿no? El 50-50, lo que llama la historiografía petrolera el 50-50, el nacimiento de PDVSA en los años 70 del siglo XX, la ley orgánica de hidrocarburos, y otros elementos que permiten de alguna manera precisar pues la historia petrolera, ¿no? Y bueno, tenemos la última, la ley de hidrocarburos del 2000, ¿no? Donde la participación de Venezuela, ¿no? Y otros países permiten este desarrollo de la participación privada, ¿no? Que estamos viendo acá. Por cierto, no sé, de repente las fluctuaciones que hemos tenido, algunos referencian como una especie de aumento de la productividad petrolera y afecta nuestro tejido energético en Venezuela. Bueno, muchas gracias, profesora Lorena. Su exposición fue muy didáctica y que permite también, y estos puntos que usted tomó acá, yo también lo presenté en estos días una clase sobre el petróleo con los jóvenes de la Universidad Simón Bolívar, que muchos de ellos acá están presentes, ¿no? Y público general interesado en la temática. Ahora vamos a darle el pase al profesor, bueno, ya voy, disculpen, al doctor Alfredo Ordóñez. ¿Está por ahí, profesor Ordóñez? Feliz tarde para todos, muchísimas gracias. Bueno, profesor, muy bien, excelente. Ya vamos a presentarlo ya, profesor. Usted nos va a conversar, nos va a disertar sobre la estructura geopolítica del mundo petrolero. Aquí tienen sus referencias académicas, estos indicadores ORSI que se están utilizando mucho en el mundo académico actual. Bueno, Ordóñez es internacionalista por la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en Economía Internacional y un doctorado en Estudios de Desarrollo del CENDE, que es muy famoso, ¿no? De ese instituto acá en Venezuela. Maestrante de la maestría en Inteligencia Artificial, profesor agregado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, director de extensión profesional del CEFACES, director de la Fundación UCB, director de Biotefar, entre otros organismos presentes acá en estos espacios, ¿no? Y bueno, profesor, también ha sido consultor de varias embajadas, organismos internacionales acreditados en el país, y vamos a darle su tiempo de exposición de 15 a 20 minutos, profesor. Voy a desalojar esta presentación. Hay un ruido que está interfiriendo por allí. Ya voy para allá, profesor, ya voy para buscar su presentación y disculpe un poco la cuestión. Aquí está. Creo que la tengo acá. Acá no. Aquí vamos a ver. Ajá. Yo tengo aquí la presentación del profesor. Aquí está. Y la tenemos. Sí, vamos aquí a ampliar un poco la cuestión. Bueno, profesor, tiene 15 minutos de exposición, estructura geopolítica del mundo petrolero, aproximaciones a la comprensión del mundo petrolero. Muchas gracias, profesor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias y tomando en cuenta la presentación de la profesora Lorena Puerta, el cual inicia con una lámina interesante cuando nos habla de, bueno, Venezuela es el país con más reservas de crudo en el mundo. Eso nos hace sin duda ser uno de los países de mayor presencia por ser uno de los actores más importantes dentro del mundo petrolero, pero cómo llegar a comprender este proceso y cómo llevar de entender el sistema desde el punto de vista sistémico a llevarlo desde el punto de vista geopolítico. Siguiente lámina, eso nos va a llevar a nosotros, sin lugar a duda, a tener nuestro objetivo del día de hoy es comprender. La obra de Peter Oder en 1968 es una obra interesantísima porque él plantea justamente cómo comprender la estructura petrolera. Recordemos que finalizando la Primera Guerra Mundial, se establece el llamado Acuerdo de Línea Roja, que fue en 1922, donde ya, digamos, fracturado el Imperio Otomano, había que distribuirse
todo lo que era la riqueza minera del imperio y por supuesto las potencias que ganaron y finalmente juega un papel importante. Estados Unidos se cuela dentro de lo que es el acuerdo de línea roja y se habla de la primera razón del cartel petrolero. Era justamente conocer cómo funcionaba este mundo petrolero porque era muy difícil entender cómo funcionaban estas variables, de tal manera que Peter Order hablaba de, bueno, hay que distribuirlo entre cuáles son los ofertantes, quiénes son los demandantes, cómo funciona la cadena de valor de la industria petrolera sustentada en refinado, transporte y distribución y cómo incide en el comercio internacional. Sin lugar a duda, tener petróleo no significa que implica tener crecimiento económico, pero el crecimiento económico sí depende justamente del petróleo. Ahora, de quiénes y cómo entra este proceso. La siguiente lámina. De tal manera que nos tenemos que tomamos una foto del punto de vista del llamado mapa mundi para precisar un poco y quiero que se queden con esta imagen de verla ciertamente, o sea, entendemos cómo está subdividido el mapa mundi, siguiente lámina, cómo está distribuido desde el punto de vista regional, ¿no? Si lo llevamos a la siguiente lámina, eh, a ver, podemos ver, bueno, ya distribuido como el mapa político. Ahí la foto principal hacia el norte, yo quiero que ustedes vean Groenlandia. Groenlandia está arriba de Canadá, vean ese punto importante. Quiero que se queden con esa imagen porque vamos a hacer un comentario sobre Groenlandia más adelante. Bueno, sigamos. Entonces, la siguiente lámina. Después de tener esa fase, esa foto, uno dice, bueno, ¿cómo funciona el mundo petrolero? El mundo petrolero entra primero sustentado dentro de una geografía económica. Esto es importante. Peter Horder en su obra Geografía Económica del Petróleo. Primer elemento, la localización. La localización es fundamental porque es el determinante de dónde nace la riqueza. Segundo punto es el interés nacional o el beneficio que genera ese proceso de la riqueza. En este caso estamos hablando de crudo, estamos hablando de petróleo. Pero eso también implica un nivel de riesgo y un costo dentro del proceso, no solamente económico, sino económico. Pero de alguna manera esos factores que son sustancialmente importantes a la hora de evaluar, no están aislados, dependen de algunas variables. Y ahí es donde son estos factores que son de carácter político, económico y hasta el punto de vista organizativo. De tal manera que están, para comprender el mundo petrolero, estamos en una condición donde es complejo, es decir, cuando hablamos de complejidad, ese conjunto de variables que realmente no somos capaces de detectar de forma inmediata y que de alguna manera incide en el desarrollo económico y por lo tanto incide en el comercio global. Siguiente lámina. Si nosotros hacemos ese círculo, ese ciclo, pues nos lleva a entender, nos lleva o nos obliga a entender, precisar algunos términos importantes a destacar porque siempre lleva a discusión. Primero, lo que se entiende por política exterior, que es basada en aquella política que genera el Estado en base a las necesidades de los intereses propios. La política internacional es la política que se genera en base a un conjunto de estados para lograr un fin o una finalidad de forma conjunta. De tal manera que quiero que tengamos mucho cuidado. A veces hemos escuchado, lamentablemente escucho mucho el de política internacional de Venezuela. Eso no existe. Existe la política exterior petrolera de Venezuela. Y como sucede, la política internacional del mundo petrolero, la política internacional, podemos llamarlo hasta la de la OPEP si es posible, pero ojo con eso, porque siempre tiende a confusión. Eso nace por base, primero, al interés nacional, que es el interés que tienen las naciones, donde sus principios básicos, como la soberanía, no son negociables. El interés público, que nace de las necesidades de los organismos que constituyen el poder ejecutivo de un Estado, que muchas veces no necesariamente tiene que ver con el interés nacional. Y los intereses estratégicos, que normalmente están asociados a los actores no necesariamente estatales, como son las empresas y los organismos internacionales. De tal manera que cuando vamos a hablar de política petrolera internacional, es lo que parte de allí. Se entenderá como todas aquellas medidas de carácter estratégico que se utilice o se requiere en el uso del petróleo para satisfacer y garantizar el logro de metas en el sistema internacional por parte de los estados. Siguiente lámina. De tal manera que cuando nosotros tenemos presente ya que estamos hablando de que la política petrolera internacional, la geopolítica petrolera internacional,
¿Qué es lo que aborda? Aborda principalmente el control de los yacimientos, todo lo que tiene que ver con el proceso de producción y refinación, transporte, suministro y todo lo que es investigación y desarrollo desde el punto de vista tecnológico. Aquí es importante entender que cuando se habla de la industria petrolera, normalmente lo asociamos a este tipo de fotos. Bueno, nos imaginamos un, un pozo petrolero, pero es que va mucho más allá. Va mucho más allá porque la extracción del crudo no solamente se extrae y se posiciona en el mercado. La extracción del crudo afecta intereses desde riquezas de subsuelo hasta los intereses desde el punto de vista económico. De tal manera que cuando se habla de geopolítica petrolera internacional, tiene una connotación de todo el ciclo de la industria, de la cadena de valor de la industria. La siguiente lámina, por favor. Ello nos lleva a nosotros a entender, con el término que se dice, el gran juego, lo que es el establecimiento de las reglas de juego para el siglo XXI. Es interesante que para el siglo XX nosotros nos encontrábamos siempre que en la industria petrolera cualquier acontecimiento geopolítico que sucedía, y cuando hablamos de acontecimiento geopolítico tiene un carácter bélico, pues el precio del petróleo subía rápidamente. Pero finalizado este siglo XX, iniciando el siglo XXI, nos encontramos que cualquier conflicto bélico no implica un crecimiento en el precio del petróleo. Entonces nos dice, bueno, ¿qué está pasando? La industria petrolera, que sigue estando sustentada en la producción y la demanda, y que antes estaba sobre todo a niveles de perspectiva de las reservas, ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque los estados se han ido desligando de alguna manera de la cadena de valor de la industria y se han convertido más bien en grandes negociadores dentro de la industria petrolera. Hoy, la oferta petrolera dentro de los países productores, sobre todo, nace y recae en las grandes compañías más que en de los estados. Cuando nace la OPEP, que era muy importante, en la presentación anterior lo había comentado, pues con todo interés de controlar, de vigilar el correcto precio del petróleo en el tiempo. Pero resulta que ahora ha cambiado porque esto depende más de las compañías que de los estados. Y eso tiene que ver porque la estatización de la industria petrolera se ha avanzado, por supuesto, sobre todo en hacer cambios en sus estructuras, donde le ha dejado a la industria la refinación, el transporte y la distribución del petróleo. De tal manera que pareciera que el escenario empieza a tener un paso importante y se habla de un nuevo orden energético internacional. Estamos porque los actores van cambiando su dinámica y su principal rol. Ya los actores de los estados, principalmente como el poseedor de la riqueza, ya no se preocupa solo por toda la cadena de valor, que era lo que siempre se quería. De ahí nace Petróleos Venezuela. La analización de la industria petrolera venezolana nace con esa intencionalidad. Es que tengamos el control de toda la cadena de valor. Pero hoy la tendencia es que los países han dejado más bien de desintegrar sus grandes empresas y dejarle ese negocio, lo que es refinación, transporte y distribución del petróleo, a las compañías y no asumirlo el Estado. El caso hoy en día de Venezuela, hay una discusión importante con todo lo que es la discusión de la ley de los hidrocarburos, pero recientemente lo vimos en Pemex, cuando Pemex también se empieza a desintegrar y empieza a dejarle otros sectores de la industria al sector privado. Lo vimos en Ecopetrol también en Colombia, que también le ha dejado la subcontratación a todo lo que es perforación e ingeniería de petróleo a terceros, ¿ok? Ahí parten del principio que tienen que ser empresas colombianas sobre las internacionales. Cada una va estableciendo su dinámica o forma de hacerlo, pero el Estado empieza a tener un rol distinto dentro del escenario. Siguiente lámina. Vean lo siguiente, cuando en el siglo XX nosotros conocíamos las siete hermanas, eso era la figura que nosotros destacaba mediados de siglo, pues a finales del siglo era lo que nosotros veíamos como las empresas más importantes. Ellas conformaban el cartel petrolero. Siguiente lámina, por favor. A inicio del siglo XX, pues esto era la industria petrolera internacional, pero cuando la llevamos a finales de la el segundo siglo del siglo XX, pues empezó a aparecer ya, tenemos a PDVSA, a finales empieza a aparecer China con dentro de la industria petrolera, Petrobras, Brasil, un actor importantísimo en la región que antes estaba desaparecido, pero desde el momento en que Costa Fuera,
que fue una inversión bastante importante, empieza a descubrir crudo y empieza a satisfacer sus propias necesidades, pues lo hace un actor importante. Pero ya no hablamos del cartel petrolero cuando estaban hablando de las siete hermanas. Esto evolucionó a la OPE, después decía, bueno, el OPE es un cartel petrolero, por supuesto, pero ahora hay una mayor ampliación del actor de las empresas, y muchas empresas, casos como Shell, han ido migrando dentro de la industria del hidrocarburo, pero en el caso de Shell se ha ido más a la industria del gas. El caso de Chevron se ha mantenido justamente en lo que es la industria de perforación y pozos, y otras empresas pues han empezado a disgregarse en otro tipo de energías porque está dentro del orden, el nuevo orden paradigmático de la energía en el mundo. Siguiente lámina. Entonces, para mí es muy importante que veamos esta lámina que ciertamente plantea factores geopolíticos y económicos que dominan el precio del petróleo. Vean que pareciera que cada movimiento o acción política incidía en el precio. Hoy, de alguna manera, esto ha mermado mucho menos. Siguiente lámina, porque vamos a ver tres láminas que demuestran lo que estoy planteando. Es que ciertamente hoy el petróleo sigue siendo un actor importante. Las energías limpias van en crecimiento, indudablemente, sobre todo el gas natural dentro de la misma industria de los hidrocarburos está creciendo, pero pareciera que ese nuevo reordenamiento del orden paradigmático de la energía es más un cambio organizacional o estructural que del uso de la energía. Siguiente lámina. Y usted mira, bueno, pero por qué se plantea este elemento? Hay una lámina que es muy famosa, esto nace del informe de BP, que siempre le ha puesto, donde plantea desde 1800 finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, cada fenómeno, cómo ha incidido en el precio del petróleo. El hecho es que desde que nace el siglo XXI, siguiente lámina, cuando vemos en el siglo XXI, pues nos encontramos que ha cambiado mucho y ha mermado. Las crisis ya tienen un carácter más financiero o sea, cada crisis financiera incide más en el mercado petrolero que lo que sucedía en conflictos bélicos dentro del escenario internacional. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque realmente, dada el aprendizaje que se dio de todas las crisis petroleras que se presentaron, o crisis energéticas a finales del siglo XX, pues llevó a que el petróleo pues tuviera otra condición. Es que a finales del siglo XX, pues ahora el petróleo entra dentro de la industria financiera, ya cotiza en la bolsa, ya tiene una incidencia bursátil y aparece el mercado a futuro. Entonces ya a inicios del siglo XXI, después de la primera década, estas crisis pues eran las que afectaban al precio del petróleo y no los conflictos bélicos. Entonces veíamos situaciones de enfrentamiento desde el punto de vista militar, pero nos dábamos cuenta de que, bueno, el precio no ha pasado, no le ha pasado nada al precio. Pero si había una crisis o realmente un impacto, como fue la bancarrota de Lehman Brothers en la década de principios de siglo, pues nos encontrábamos cómo el precio podía bajar o subir inmediatamente. Es decir, la incidencia que ahora pasa a ser de un sector financiero dentro de la industria petrolera. Siguiente lámina. Otro elemento que incide, bueno, lo vemos al final de esas láminas, y tiene que ver con el desarrollo tecnológico. El fracking indudablemente mermó el precio del petróleo, la sobreproducción de crudo, el impacto que tuvo Estados Unidos como variante importante, pues cómo incidió también, empujó. Entonces, otra variable más, ya no es un conflicto bélico, tiene un carácter financiero y tiene un carácter disruptivo, que son los procesos de innovación y desarrollo tecnológicos que inciden en el mercado. Vean que desde el año 24 es un año muy particular donde hubo muchísimas crisis o mucha presión sobre todo lo que fue en Rusia, en Ucrania, lo que fue toda la discusión en la Unión Europea, el papel de los Estados Unidos frente a lo que era todo este proceso de configuración del sistema económico mundial. Y vean que el precio estuvo en el rango, no hubo ni una caída muy abrupta ni muy fuerte. De tal manera que la hipótesis pareciera que se fuera cumpliendo, es que el escenario va cambiando. La siguiente lámina, por favor.
Ok, siguiente lámina. Ok, entonces nos encontramos en que el punto de vista geopolítico, bueno, la siguiente, que estaba, perdón, la anterior, la atrás, una atrás, disculpen, esta misma. Bien, entonces, ¿qué determina el precio del petróleo? Indudablemente las reservas en los niveles de inversión, porque de nada sirve tener crudo si no podemos extraerlo o no podemos realmente hacer uso de él. Sigue estando en el subsuelo. Entonces, la inversión es un factor importante. Los niveles de movimientos bursátiles que no estaban antes en el escenario internacional, pero hoy en día, pues, tiene una correlación directa. Los niveles de inversión dependen de los niveles de inversión, de cómo fluctúa el mercado bursátil para invertir o no dentro de una extracción o de crudo. El otro elemento es el proceso de refinación, que cada día exige más desarrollo tecnológico para poder plantear un proceso de producción, y de allí nace la política internacional. Ahora, eso por supuesto, ese precio se puede haber afectado, sin lugar a dudas, por un conflicto internacional, pero no en la misma envergadura en la que estaba anteriormente. De tal manera que el panorama económico, el panorama sobre todo lo que es la comprensión del mundo petrolero, hoy está en una gran en un gran momento de bifurcación, porque hay dos canales: o hay un cambio paradigmático desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista organizacional, que era lo que estábamos hablando, o es que existe un cambio paradigmático donde el petróleo pueda desaparecer a futuro, tomando en cuenta que va a haber nuevas fuentes de energía y que lo va a desplazar. Siguiente presentación. Eso nos lleva a nosotros a comprender de que, bueno, la variación del precio, vean si existe o no una teoría del precio, vean cómo ha evolucionado el precio desde 1970. Hoy en día estamos hablando de un precio promedio hasta ahorita, en febrero, todavía sigue estando el precio a un valor de $72. Vean cómo logra un equilibrio, pero es interesante cómo el año 2008 y 2005, entre el 2008 y 2005, bueno, el precio del crudo fue bastante agresivo. Hasta el 2012 llegó a 110. O sea, es interesante cómo qué pasó en ese boom tan interesante del mundo petrolero. Se habla es que fue el mundo bursátil quien lo empujó a esos valores extraordinarios, y que hoy pareciera que es el punto de equilibrio que realmente pertenece el sector. De esta manera, existe una teoría del precio del petróleo. Les puedo comentar que Venezuela, Irak, Arabia Saudita son países que por naturaleza siempre han venido estudiando el precio del petróleo, tienen muy buenas escuelas de pensamiento en el área petrolera. En Venezuela, pues está el Banco Central de Venezuela, que ha tenido por tradición el estudio del precio. En Irak también, igual sucede en Arabia Saudita, porque realmente nace su desarrollo, sus estrategias de crecimiento, su política monetaria nace justamente del comportamiento del precio. Siguiente lámina, por favor. Quedamos con que existe o no existe. Bueno, podemos hacerlo de un ejercicio econométrico donde decíamos que, bueno, la relación del precio del petróleo está en función de, y es en función de el desarrollo tecnológico, el conflicto bélico, los movimientos bursátiles y cualquier variable que podamos considerar una variable de error que pueda afectar este proceso, pero que es un modelo que constantemente se está estudiando y se está validando. Siguiente lámina. En Harvard todavía hay un estudio sobre cuáles son los cambios determinantes del precio del petróleo y que nos vale la pena revisar. Ya un poco para ir finalizando, otro elemento importante, y recuerdo que les había dicho, chicos, ¿recuerdan dónde está en Groenlandia? Bueno, ahora, vean cómo está. En el mundo existen 6 grandes estrechos importantes donde cruza el petróleo en el mundo, ¿no? Eh, pero quiero que les prestemos atención principalmente al el estrecho de Dardanelos, ¿o no? El estrecho de Dardanelos, o lo llamado estrecho de Dinamarca. ¿Ok? Por ese estrecho cruzan aproximadamente 3 millones de barriles diarios. Te dirán, bueno, pero ¿qué importancia son 3 millones? El caso del estrecho de Hormuz son 7 millones de barriles que pasan por ahí. El estrecho de Bab el-Mandeb también pasan 6 millones. El canal de Suez pues, también pasan más de 7 millones. Bueno, el hecho es que desde el momento ese que en Groenlandia aparecen mayor
crudo, presencia no solamente de materiales especiales, sino que también empieza a ver todo un estrecho de crudo, pues se hace importantísimo tener un control sobre ese estrecho. Siguiente lámina. El 50%, justamente, más del 60% pasa por estos canales. Entonces nos estamos viendo que ven el número uno, que es el estrecho de Hormuz, que es uno de los estrechos más importantes y que realmente cualquier cosa que suceda entre Irán y Arabia Saudita, pues es un punto crucial porque pasan 8 millones de barriles aproximadamente allí, genera un peso importante. El canal de Suez, pues todos conocemos la crisis del 77, lo que fue el canal de Suez importante, pues ahora se toma en cuenta lo importante, no solamente conocer esto, es que se empieza a ver nuevas aristas dentro del comercio internacional, como es ahora el estrecho del Bab el-Mandeb, que se ve influenciado por los piratas de la zona, el estrecho de Málaga, que es uno de los estrechos más custodiados por China, el canal de Panamá, que es nuestro, bueno, principal conductor del transporte del comercio marítimo y bueno, hay toda una lucha por el control de Panamá. Siguiente lámina. Entonces, son variables que nosotros debemos ir destacando y determinar de que, bueno, el precio del petróleo es la salud de la economía, tiene una incidencia bursátil, las variables climatológicas pues siguen incidiendo también en el punto del precio. Ya el tema de los conflictos bélicos o terroristas que afectan con fluidez la de los suministros, pues empieza a ser una variable más y no la principal en foco. Por eso es que cuando sucede una noticia en el mundo ahora dice, bueno, es que va a subir el precio del petróleo y ya no sucede. Bueno, es por eso, ¿ok? Porque ya entonces nuestra preocupación es más el mercado bursátil para comprender un poco más el mundo del problema y todo lo que es el proceso de los nuevos descubrimientos ya no es una perspectiva a futuro. Es sencillamente una perspectiva de que va a haber más yacimiento. Ahora, la actividad o no de continuar con esa perspectiva de los nuevos descubrimientos viene de los niveles de inversión que se realizan. Siguiente lámina, para finalizar. Y bueno, finalizamos con esta presentación donde, bueno, ya los llamados anuncios especulativos de la OPEP y las acciones concretas que se hagan respecto a ellos, pues ya van a ir mermando. Hoy en día hablamos del OPEP Plus, es decir, OPEP más Rusia, ¿ok? Ya el tema de las políticas conservacionistas de los países industrializados, pues ahora se afianzan más con todo lo que es la política exterior de Trump en materia de energía. El marco fiscal y regulatorio aplicable a las industrias, pues están en discusión en todos los países que poseen reservas petroleras. Por algo no en vano en Venezuela hay una discusión de ello, ¿ok? Los niveles de intervención estatal, las actividades implícitas, pues se está hablando del nuevo rol que tienen los estados frente a sus minerales y por supuesto el avance de los nuevos tipos de energía que va a generar cambios disruptivos en el ciclo. Con ello termino mi presentación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor doctor Alfredo Ordóñez, por su exposición. Sí, ya apago acá el cronómetro o el cronógrafo para establecer un tiempo de exposición. Sí, muy agradecido, profesor. Y sí, el tiempo acá es oro y bueno, vamos acá a cerrar esta presentación. Y tenemos ahora, pero tengo que irte a cargar la presentación de la profesora, que la estoy tratando de, como voy a decir, en Telegram se descargó. Yo lo puedo Vamos. compartir desde acá. Sí, puede compartir, profesor. Déjeme quitar entonces, sí, porque estoy trabajando con el internet de fibra óptica, pero con los bajones y tengo el CanTV que lo activé por si acaso. Pero sí, profesor, déjeme acá darle a salir yo a mirar la pantalla. Sí, vamos a ver. Ajá, me sale. Bueno, ahí está bien. Está aquí. Excelente. Ya usted sí la tiene por acá. Bueno, bienvenida entonces. Ya la veo que la instaló. Voy a hablar brevemente de la profesora Ordóñez, Evelyn Quintero, Evelyn perdón, Quintero. disculpe, ingeniero, que es de aquí las cosas que uno está. Ella es ingeniero petrolera egresada de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una especialización en simulación y caracterización de yacimientos y en gerencia de proyectos. Posee un diplomado docente o con un componente docente y un máster en proyectos de eficiencia energética y energías renovables. Actualmente se desempeña como gerente de estudios integrados de yacimiento de la empresa NAVE.
a lo largo de sus 20 años de experiencia laboral en la industria petrolera. Su trabajo evolucionó de ingeniero operacional a líder de equipo, gerente de recuperación mejorada de petróleo y hasta asesora y consultora internacional. Se ha destacado como investigadora, autora y conferencista. Ha escrito diversos artículos para la SEPE y quedó finalista en el concurso de ACIPTEC 2017 de innovación tecnológica. Actualmente imparte clases en pregrado de simulación de yacimiento y en posgrado de la Universidad del Zulia, de la cátedra, tiene una nomenclatura aquí, y también del Instituto Politécnico Santiago Mariño. Está orgullosa de haber fundado la empresa Petro Renova, que lleva el mensaje principal a la industria de que la energía puede ser sostenible sin importar su fuente, a través de la revista mensual pues, que ella dirige, la profesora, el ingeniero Petro Renova. Bueno, y profesora tiene los 15 minutos a 20 minutos de exposición, por favor. Ya voy a apagar mi micrófono. Buenas tardes a todos y damos cierre a este grupo de presentaciones con un paseo. Si se dieron cuenta, la profesora habló de la historia, el profesor habló de la influencia geopolítica del petróleo y yo quiero que nosotros soñemos en un futuro el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una ruta para la Venezuela energética. La energía es lo que hace que nosotros podamos vivir. La energía hizo que, la energía segura hizo que la expectativa de vida aumentara porque generó las condiciones necesarias para que la tecnología siguiera avanzando. Entonces, ¿qué es por qué estamos aquí? ¿Por qué hay tanto interés en este tema el día de hoy? Y es porque en Venezuela hubo una reforma el día 29 de enero del 2026, hubo una reforma a la ley de hidrocarburos y vamos a pasearnos por esa actualidad para ver cómo trazamos una ruta para una Venezuela que todos soñamos y que todos esperamos que sea la mejor. Entonces, vamos a hablar de criterios de sostenibilidad, de economía circular, cómo prepararnos como sociedad, qué habilidades requerimos y cómo entonces generar esa ruta, ¿sí? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó el 29 de enero en esa Gaceta Oficial? El artículo 1 de la ley fue impactante para muchos, como yo, que soy petrolera y que también tengo una maestría en energías renovables, donde vimos que se habla de lo mismo que incluía la ley anterior, excepto por la parte final, donde hablamos de seguridad jurídica, transparencia contractual, protección ambiental y adecuación a la transición energética. Les confieso que para mí fue una sorpresa leer esto en el artículo 1 de la ley, de la reforma de ley. Una agradable sorpresa para mí. Entonces, hablemos un poco más de esta sorpresa, de lo que significa esta sorpresa y qué podemos esperar. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué significa en la práctica este marco legal que ya incorpora la transición energética como principio rector? O sea, que está en el marco y de introducción. Bueno, que necesitamos diseñar proyectos que puedan ser transparentes y con desempeño ambiental eficiente. Y que abre las puertas, como muy bien lo decían mis compañeros anteriores, abre puertas del mercado, alianzas y tecnologías, porque está planteando que se requieren reglas claras. Y el profesor mostró una gráfica acerca de las energías renovables y yo les voy a hablar justamente de eso, de cuánto se está invirtiendo en energía y el capital. ¿Por qué es importante el dinero? Bueno, porque es el que nos da la seguridad, ¿cierto? Entonces, la inversión energética global
habla de 3 millones trillones de dólares, ¿verdad? La inversión en energía. Y 580 gigavatios, o sea, más de 580 gigavatios están en energías renovables o fuentes de energía renovables en este momento. En el año 2024 ya estábamos hablando de 585 gigavatios de energía adicional de fuentes renovables. ¿Qué quiere decir eso y por qué es importante para nuestro país? Porque nuestro país está bendecido con energía, con fuentes de energía como la energía solar y la energía eólica, así como todos sabemos que nuestra energía hidráulica, ¿verdad? Que ya hacemos uso de ella a través del GURI. Eso nos hace un país competitivo y que puede adquirir grandes cantidades de financiamientos mundiales. ¿De qué depende esto? De eso que decía en el artículo 1, que haya transparencia y se disminuyan las emisiones y se aumente la circularidad. ¿Qué es la circularidad? La energía es, como ya les he venido diciendo, nosotros sabemos que el petróleo es una fuente de energía porque lo usamos para generar electricidad, por ejemplo, la usamos en la gasolina, en nuestros autos, esa la tenemos clara. Y las fuentes de energía renovables, nosotros hemos visto paneles solares que entonces también pueden encender bombillos, pueden suministrar electricidad para empresas, pueden suministrar electricidad, igual que los aerogeneradores para la energía eólica. Entonces, por qué yo, si estamos hablando de petróleo, estoy hablando de fuentes de energía renovable? Porque yo les quiero hablar de cómo hacernos competitivos a nivel mundial. ¿Qué implicaciones tiene que Venezuela tenga una nueva ley de hidrocarburos que también habla de transición energética? A pesar de que nuestros fósiles y nosotros somos el país con mayores reservas de hidrocarburos, nosotros pudiéramos ir y transitar a una Venezuela que consuma su electricidad, su energía absolutamente de energías renovables, de fuentes energéticas renovables, y vender ese hidrocarburo de forma tal de volvernos competitivos a nivel internacional y mejorar nuestras oportunidades financieras. Entonces, ¿pero qué exige esto? ¿Cuál es la exigencia internacional para poder alcanzar esto que vemos, que las energías limpias tienen mayores inversiones que las energías fósiles en este momento? Bueno, nosotros necesitamos asegurar estándares internacionales, como cuáles, métricas de emisiones de huella de carbono. Nosotros tenemos que disminuir esa huella de carbono en agua, aumentar la seguridad. Necesitamos aumentar la trazabilidad de nuestros proyectos y cumplir con ellos. Necesitamos ser competitivos y eso depende de ser más eficientes y de mejorar nuestra reputación. ¿Sí? Las oportunidades crecen donde hay reglas claras. Eso nos impulsa a algo que es a hablar de el indicador que se utiliza en la industria de los hidrocarburos y en las empresas a nivel mundial, que es los criterios ESG, por sus siglas en inglés, ambiente, sociedad y gobernanza. Con estos indicadores, nosotros medimos el desempeño total de un proyecto, el desempeño total de una nación, el desempeño total incluso de un emprendimiento. Entonces, para poder obtener un financiamiento y poder tener el qué, o sea, ya vimos por qué estamos reunidos acá, porque tenemos nuevas oportunidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizamos estas oportunidades que tenemos? Bueno, mejorando, siendo más eficientes. ¿Y cómo logramos ser más eficientes? Todos requerimos implementar indicadores que nos hagan más eficientes. ¿Cuáles son esos indicadores?
los indicadores que cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible, que son estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Y por qué? A nivel global, cada día se está exigiendo, debido al Pacto de París de 2015, se estableció que los países deberíamos transitar hacia la huella cero de carbono, que es el net cero, que estuvo muy de moda y ya no se habla tanto por la influencia de Estados Unidos y que se mencionó de alguna forma en las presentaciones, en la presentación anterior, la influencia geopolítica de naciones que han disminuido este boom de la transición energética y el net cero. Sin embargo, a nivel europeo es ya requerido para el año 2027 que se contabilice la huella de carbono de las empresas. ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque eso haría que nosotros pudiéramos ser, como el criterio de lo que he estado hablando y he repetido la palabra eficiencia, podemos ser rentables en el sector energético. ¿Cómo ser rentable? Utilizando la mayor cantidad de los recursos que tenemos. Eso en la industria de los hidrocarburos pasa por reutilizar el agua que se produce, yo no sé si todos saben, pero un pozo de hidrocarburos, ¿sí? Tiene asociado la producción de petróleo, pero también vienen con él otros fluidos como el agua y el gas. Entonces, es como cuando un emprendimiento habla de que todo su ciclo es circular, o sea que ellos hasta los desechos los vuelven a utilizar en otra parte del proceso o hacen que en su cadena de valor los desechos sean reutilizables. La Venezuela del futuro, la Venezuela energética que debemos construir, debe apuntar a que todos los recursos se puedan reutilizar, generar un valor que nos haga eficientes y que apunte a una mejor utilización de los recursos. Esto pasa por reacondicionar equipos, repuestos, y está muy, muy de moda decir, para poder reactivar la industria petrolera venezolana hay que invertir en la infraestructura. Eso apunta exactamente a este punto: reacondicionar equipos, repuestos, infraestructura, todo esto es absolutamente importante hoy en día, pero no es un proceso de que se va a reconstruir la industria y posteriormente se va a olvidar, no, es un proceso y en este momento es de mantenimiento, de reparación, ¿sí? De mantenimiento ya reconstructivo, si se quiere, pero luego, cuando ya tengamos las instalaciones en su cabalidad, vamos a tener que ir a mantenimientos preventivos, a planificación de mantenimientos correctivos, etcétera, ¿sí? En el caso de la industria petrolera, es sabido que nosotros tenemos problemas de venteo, no sé si todos lo saben, pero los que hemos vivido en zonas petroleras vemos cómo se emiten, como hay mechurrios, por ejemplo, en el área de Maturín, que queman gas. Entonces, eso se debe capturar y monetizar. Valorar los residuos, materiales. Por ejemplo, a nivel mundial se hace un proceso que se llama descarbonización de la industria petrolera, que es capturar el CO2 e inyectarlo en el yacimiento nuevamente. ¿Sí? Y todo este proceso también habla de que las instalaciones que en este año y en a corto plazo se les va a hacer un mantenimiento o se va a reconstruir la infraestructura del país, entre otras cosas, por supuesto. Eso pasa también por diseñar un desmantelamiento a las infraestructuras que ya estén obsoletas, que sea seguro y trazable para
lograr eficiencia, resiliencia, porque básicamente nosotros lo que estamos es haciendo una adaptabilidad al cambio y mejorando nuestra reputación país. La energía crea prosperidad sin hipotecar el futuro. Recuerdan que esta presentación tiene como objetivo la nueva Venezuela energética. ¿Cuáles son nuestros pilares? ¿En qué nos tenemos que afincar? ¿Qué es lo que tenemos que usar como base? Acceso, ¿verdad? Que es parte de lo que se dice en nuestra nueva reforma. Confiabilidad, pero confiabilidad también para las empresas que vengan, confiabilidad energética, confiabilidad para la población que trabaja en esas empresas que están llegando al país, diversidad tecnológica, eficiencia y bajas emisiones. Yo sé que he sido muy enfática en esto, pero es que las emisiones son la forma de poder lograr un futuro saludable a nivel ambiental para el país. Se habla de emisiones también en cuanto a derrames petroleros, en cuanto a basura, a desechos, ¿sí? Transparencia y confianza. Esas tienen que ser nuestros cuatro pilares. ¿Qué cambios deben acelerarse y por qué les hablo a ustedes que son academia, así como yo? Porque el país lo construimos nosotros, la sociedad, la academia. Nosotros generamos las habilidades en nuestros estudiantes, la formación técnica, ¿verdad? Con las herramientas digitales que puedan hacer que los datos del pasado, Venezuela tiene una gran debilidad en datos, puedan tener un control de calidad y ver qué se puede utilizar y qué no de nuestra industria en general y de nuestras empresas en general para poder acceder a esto que hemos venido hablando, que es mantenimiento, seguridad y el final, que es la energía a la que queremos acceder. Necesitamos también generar cambios en la productividad, medir más, porque es que lo que no se mide, lo que no se cuantifica, no puede ser optimizado. Entonces, para poder acceder a parámetros de eficiencia, de calidad y de confiabilidad, hay que generar una cultura de medición en toda la cadena de valor. Para poder tener confianza, entonces nuestros procesos deben garantizar transparencia y participación. Nosotros, la comunidad, nosotros, la academia, nosotros los trabajadores, debemos ser transparentes y eso nace desde, no, o sea, yo sé que voy a tener detractores en esto que voy a decir, pero sí es relevante que la sociedad comience por cada individuo para poder acceder a cosas como la innovación. Nosotros sabemos, venezolanos, que estamos innovando dentro de Venezuela y que están innovando alrededor del mundo, con emprendimientos, con cadena de valor que suministran nuevos servicios. He visto cualquier cantidad de servicios en base a reciclados, en base a software, con inteligencia artificial, con database, con o sea, estamos haciendo cosas. Ahora lo que hay es que masificarla con esta inversión que va a venir. Y, por supuesto, que generar hábitos de ahorro energético, de reciclaje, de movilidad, de consumo responsable, que es fortalecer buenas prácticas que existen y masificarlas, que se creen campañas, que hasta los niños conozcan de cómo, yo recuerdo algunas campañas de apaga la luz, ahorita a nivel mundial hay campañas de si vas solo, trata de llevar a un compañero de trabajo para que se gaste menos combustible y se disminuya la huella de carbono, por ejemplo. ¿Cuál es la ruta que yo les propongo el día de hoy? Es una ruta muy práctica, muy fácil de llevar a cabo. Se trata de ordenar lo que tenemos,
saber qué es lo que tenemos, ejecutar. Ayer hacía una otra presentación. Esa presentación era solo de sostenibilidad dentro de la industria de la energía. Alguien me preguntaba, profe, ¿cómo se logra eso? Y yo les respondí algo que hizo reír al público porque era, o sea, ¿cómo un nadador logra alcanzar una medalla olímpica nadando? ¿Cómo vamos a lograr tener el país que soñamos tener? Trabajándolo, haciendo lo que hay que hacer. El primer paso es ordenar y inventariar lo que tenemos. Necesitamos entonces generar esto que es medir todo lo que podamos para generar seguridad y confiabilidad y poder tener esta proyección global que necesitamos para cada vez tener más inversiones. Las empresas internacionales petroleras van a venir con sus estándares internacionales. Nosotros, los profesionales que vamos a ejecutar, porque es imposible traerse a una industria petrolera completa de extranjeros. Nosotros somos los que vamos a trabajar esa industria energética, porque las grandes empresas internacionales vienen también generando su energía para producir petróleo de energías renovables. Los ejemplos los tenemos en Mar del Norte, donde hay grandes cantidades de parques eólicos. em, por dar el ejemplo de BP, por ejemplo. Eh, Estas empresas traen sus estándares internacionales y nosotros tenemos que ejecutarlos y modernizar nuestra industria. Nosotros también debemos ejecutar programas que estén en el nivel internacional para poder escalar y diversificar nuestra cadena de valor, ¿sí? Que podamos generar servicios energéticos en base a que todos podemos acceder, o sea, ¿con qué sueño yo? Con que Venezuela exporte electricidad, por ejemplo, lo cual no es, o sea, es bastante viable, ¿sí? Porque estamos o sea, en el cinturón del Ecuador donde está la mayor radiación solar, por ejemplo. Tenemos zonas con alto potencial para la energía eólica. Entonces, también tenemos que trazar y exportar con trazabilidad. ¿Qué queremos en esta nueva Venezuela energética? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un Estado regulador. Pero ¿quiénes somos el Estado regulador? Los venezolanos que trabajamos en el Estado. Entonces, nosotros como seres individuales dentro del Estado debemos tener reglas claras, individuales que se escalan a nivel macro, generar en cada ser humano que de, está dentro de este país datos y transparencia y los organismos que tengan las posibilidades de traer los incentivos de reducción de emisiones que existen. La CAF tiene presupuestos amplios acerca de la reducción de emisiones. La industria entonces necesita medir y reportar los criterios ESG, los indicadores ESG, reducir el metano, fomentar la economía circular en las operaciones y nosotros, porque somos profesores, academia y sociedad, generar una formación técnica masiva que hoy, por ejemplo, el día de hoy estamos en distintos lugares del mundo y estamos haciendo esta charla. Entonces, en este momento no hay limitación con la formación técnica. Google acaba de sacar un comunicado que ya no requiere que sus profesionales, o sea, los profesionales que ellos van a contratar tengan un título de licenciado. Ellos quieren medir más las capacidades de ejecución. Entonces, estamos en el momento justo
para masificar la formación, hacer que la vigilancia ciudadana sea lo más importante. Es decir, yo le estoy hablando a cada uno de ustedes y los compromisos que tenemos que generar en cada uno de nosotros para tener la Venezuela nueva, la Venezuela desde hoy, desde mañana, empezar a implementar nuestras políticas internas como ser humano para generar la innovación y el emprendimiento y el país que nosotros queremos. El profe me presentó diciendo que estaba orgullosa de mi empresa, que es una revista de la energía. Mi mensaje para hoy, para ustedes es, el futuro no se espera, se construye con eficiencia. Vamos a conversar, vamos a generar nuevos proyectos. Muchas gracias. Les dejo mi teléfono, el LinkedIn de mi empresa y al inicio estaba mi LinkedIn también que me pueden, está muy facilito, Evelyn Quintero. Gracias por el tiempo y por la oportunidad, profe. Mm. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Sí, muy importante su disertación, porque esto es un tema bastante complejo, ¿no? Esta Venezuela hacia futuro en materia petrolera, claro está, ¿no? Usted está hablando de varias alternativas de desarrollo de la industria, ¿no? Porque también nos atrasamos de alguna manera y vemos acá que usted propone ciertos elementos para llevar a una Venezuela como la innovación tecnológica, el desarrollo, ¿no? Y la propia infraestructura petrolera que de alguna manera se ha quedado detrás de los parámetros internacionales, ¿no? Usted habla de la confiabilidad, la eficiencia y las bajas emisiones, diversificación tecnológica y la innovación que siempre está presente en los procesos industriales. Bueno, muchas gracias, profesora. Ahora vamos a abrir el ciclo de preguntas y o respuestas. Este es un ciclo que siempre utilizamos para, claro, que estas preguntas sean precisas y concisas, ¿no? Y vamos a retirar acá, voy a volver a colocar la presentación, lo que es aquí vamos, aquí tenemos la última presentación de la ajá, vamos aquí. Vemos otra vez, y aquí la profesora Evelyn con su tema, la economía y sociedad de la nueva Venezuela energética. Y vamos a este periodo de preguntas, ¿no? Y respuestas. Pero claro que tienen que ser precisas y concisas. Abrimos el compás. Cualquiera persona que desea hacer sus cuestionamientos, sus preguntas, ¿no? Estamos todos, pueden hacerlo a través de la mensajería. Los ponentes estarán dispuestos a responder sus interrogantes, claro, dependiendo de lo que pregunten, ¿no? Y eso es importante aclarar acá, jóvenes y público interesado en la temática. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del público? En la temática no se puede escribirla dentro del chat de la reunión, donde ahí plantean sus interrogantes, comentarios, pero claro, comentarios no tan extensos, ¿no? La idea es también que avanzar en esta actividad y en esta clase abierta. Nos vemos aquí, vemos aquí muchos comentarios de los muchachos, lo que es el Hola, venteo, buenas ¿no? tardes. Y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nilda Fonseca. Estoy un poco afónica, disculpen. Bueno, quería agradecer, por supuesto, al panel de profesoras que hicieron la excelente exposición. Me agradó muchísimo. De las profesoras y y el profesor. Yo tenía una pregunta. Bueno, creo que fue un poco respondida con la exposición de la profesora Evelyn. Y mi pregunta era la siguiente, también la escribí allí en el chat. La pregunta es, ¿qué reformas institucionales se deben hacer para que el sector petrolero venezolano pueda atraer inversión sostenible? Y me llama mucho la atención cuando la profesora Evelyn hace énfasis en el tema de los desechos. Pregunto, ¿qué tipo de desechos genera la industria petrolera? ¿Cómo se pueden, a ver,
¿cómo se pueden eliminar este tipo de desechos? ¿Qué tipo de planta necesitaría la industria eh, para ver qué se puede hacer? Pues, o sea, ¿cómo se puede ayudar en ese sentido? Ajá, profesora Evelyn. Ah, ok. Listo. Ok. Ajá, ¿qué tipo de plantas? Bueno, mira, hay muchísimos procesos químicos, ¿sí? Por ejemplo, yo hago un chiste doloroso, que es que el lago de Maracaibo es uno de los yacimientos más grandes que tiene este país en superficie. Por eso, doloroso. Entonces, por ejemplo, si nosotros pudiéramos rescatar ese hidrocarburo que está en el lago de Maracaibo, rescatarlo me refiero a que se recoge, literal, como cuando el aceite está flotando en el agua. Este, entonces, ese crudo se puede utilizar a través de procesos tan sencillos como la pirólisis, por ejemplo, que es un proceso químico que convierte ese crudo que ya ha perdido propiedades volátiles en combustible. Eso es uno de los muchos que se pueden hacer. Por ejemplo, yo he visto que nosotros reciclamos las tapitas, entonces nosotros sabemos que en las playas hay una cantidad de plástico. Eso que se hace con las tapitas, que todos los colocamos en envases para alguna fundación, para venderlo, nosotros podríamos hacerlo, pero con los desechos que están en la industria de los hidrocarburos. Disculpe, profesora. O sea, Sí, o creo que no me expliqué bien, pero la intención de la pregunta es, entiendo que todas las industrias pues generan un tipo de exacto. desecho, bien sea desechos sólidos, líquidos Sí, o gaseosos. sí, Entonces, así como usted dice que esos mechones que quedan prendidos se pueden recoger y recuperar, para mí eso es un desecho. Entiendo que también la industria genera desechos sólidos y que estos desechos sólidos provienen pues de la propia actividad de la industria. Entonces la exacto. pregunta es, ¿qué tipo de desechos sólidos se generan actualmente en la industria o se van a generar en un futuro en la industria y que se puedan, digamos, recoger y darle otra utilización o generar plantas que hagan esa limpieza como tal? Bueno, yo hablaba de algo que se llama descarbonización. En algún momento lo mencioné. Por ejemplo, hay unas plantas que se llaman CAC, captura del CO2, ¿sí? Ok. Estas plantas especializadas para capturar CO2. Por ejemplo, el metano se utiliza para muchos fines. El CO2 incluso se puede volver a utilizar en cemento. El CO2 se puede utilizar para estimular yacimientos de hidrocarburos. O sea, ya existen muchísimos, o sea, muchísimas aplicaciones de los residuos de la industria de los hidrocarburos. Porque entiendo, profesora, que ahí actualmente en la industria, cuando se hacen esta limpieza a los pozos petroleros, que hacen la limpieza, lo que llaman el mantenimiento como tal de estos pozos petroleros, hay una sedimentación o digamos como a ver, ¿cómo se llama esto? Arena, se me fue la palabra, como una arena que está contaminada y que ésta se pueda descontaminar, porque quizás ese tipo de lodo, es lodo, no arena, este tipo de lodo entiendo que no le dan una disposición final como establece la ley, porque no existen en Venezuela plantas que estén capacitadas para hacerlo. Sí, hay una cantidad de limitaciones el día de hoy, por eso empecé la presentación hablando de, de esto, de qué tenemos que hacer. Bueno, comenzar por ordenar la casa. ¿Qué tenemos, qué no tenemos? Ciertamente hay cierta obsolescencia en nuestra industria. Hay procesos que mejorar.
y por eso hice tanto énfasis en la parte ambiental. Y porque siento que es una de las debilidades más grandes para poder ser un país seguro. Ok, profesora, muchísimas gracias. Profesora Rosángel, muchísimas gracias también por la invitación. Bueno, sí, muy agradecido, porque aquí hay varios estudiantes de posgrado también, creo, de la Simón Bolívar y del posgrado de ciencias políticas, sí, de ciencias políticas específicamente presentes en este espacio. Y bueno, aquí Sí, sí, tenemos al ingeniero Félix Blanco haciendo una sí. pregunta, ¿no? ¿Hay algún plan para rescatar y relanzar los proyectos de extracción costa afuera del gas? Por ejemplo, en aguas al norte-este del estado Sucre, compitiendo con Trinidad y Tobago. Esto nos daría presencia y soberanía con respecto a nuestras reclamaciones con Guyana por los proyectos en aguas en las zonas en reclamación. No sé quién quiera responder esto. Yo creo que le correspondería al internacionalista, el doctor Ordóñez. No sé si tenga la batuta para darle respuesta a esta interrogante del ingeniero Félix Blanco. Sí, bueno, aquí hay que dividir esa pregunta en dos etapas. Una, ya existe un proyecto bilateral de hace mucho tiempo en lo que es extracción del gas entre lo que es la Trinidad y Tobago y Venezuela. Es un proyecto que lleva Chevron, desde, por supuesto, con toda esta diferenciación política y que se ha dado entre los estados, pues el proyecto quedó paralizado del lado venezolano, pero del lado de Trinidad y Tobago sigue estando activo. ¿Qué es ese proyecto? El famoso oleoducto para todo lo que es el requerimiento de gas hacia el Caribe y que arrancaba desde el lado venezolano. ¿Ok? Recuérdense que la reserva que se genera dentro de Trinidad y Tobago y Venezuela están dentro de las 200 millas náuticas que les corresponde a Venezuela, es decir, ambos países están dentro de sus fronteras y deben compartir ese reservorio. En el caso de Venezuela, pues con toda la disputa, pero de carácter político, no de reconocimiento a Estado, porque Venezuela le dio un reconocimiento a Guyana, que el cual fue muy criticado, porque de alguna manera aislaba la discusión de reconocimiento de los espacios que le correspondía a Venezuela. Eso es un tema que es totalmente distinto, es más, se ha manejado de otra manera, pero lo que sí es que entiendo, digamos que a la fecha hay una motivación, sobre todo el grupo de Chevron, de que se rescate otra vez el proyecto, que Venezuela se vuelva a activar para todo lo que es el tema de gas, no solamente de este lado, sino también hacia el lado de Maracaibo. Recordemos que esos ese gas que se quema, que lo planteaba la profesora, eh, diariamente es lo que diariamente necesita Colombia. Es decir, que Venezuela tiene ahí un espacio importantísimo de la industria del gas para poder reactivarse, pero indudablemente requiere de inversión. Ojo le vuelvo a comentar, son dos cosas distintas entre el reconocimiento y el proyecto que se lleva en mano. Se han manejado de forma distinta y así pues se ha mantenido. Sí, sí, profesor Ordóñez, sí, usted me hizo la pregunta, me hizo recordar este proyecto gasífero Cristóbal Colón. Un comentario breve sobre el proyecto gasífero Cristóbal Colón que se iba a desarrollar en el estado Sucre específicamente, ¿no? Y desarrollo de infraestructura, se hablaba de potenciar esa zona, ¿no? Tan deprimida de Venezuela. Y claro, eso fue en la década del 2000, recuerdo yo que se movió grandes cantidades de dinero para ese famoso proyecto gasífero. Sí, 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 ese tema también de la explotación gasífera aguas afuera no es nada sencillo, necesita una inversión muy costosa. Otra pregunta para los ponentes, alguna otra consulta, lo pueden hacer por vía de la mensajería o prenden su micrófono, se presentan y bueno, hacen la correspondiente pregunta. Aquí tenemos una pregunta, Nelson Milano, ¿no? ¿Qué tan beneficioso sería para Venezuela depender del petróleo en vez de expandirse a otras industrias? Cualquiera que pueda responder esta interrogante del señor Nelson Milano. Bueno, yo no sé, bueno, la profesora Belín sí que inicia ella. Yo no pienso que sea beneficioso seguir dependiendo del petróleo. Hay que expandirse definitivamente y creo que eso lo traté de decirlo varias veces. El profe Alfredo. Sí, sobre Sí, todo repetimos a la profesora Lorena.
Claro, es una industria que hay que tener mucho, como los planteaba en la ponencia, se está diversificando, ¿ok? Yo no creo que hay que desmantelar la industria petrolera y dedicarnos a otra cosa. Creo que la industria petrolera es un sector más dentro de todos nuestros sectores económicos que hay que darle fuerza, proyección. Es una industria que permite el constante proceso de innovación y que ahí es donde está la clave de nosotros, es que dentro de esta misma industria podamos diversificar los beneficios que genera la industria petrolera. Sin lugar a dudas, es la industria que no solamente sustenta la renta, porque ya la renta es solamente de la riqueza del crudo que está en nuestro suelo. Aquí hay que diversificar el sector petrolero, ampliar la industria como todos los sectores industriales de este país, sería la clave. Sí, yo quisiera agregar también que a veces pensamos en el caso Venezuela y te encuentras reflexionando incluso también desde el punto de vista ambiental. Bueno, fuimos en la década de los 70 uno de los primeros países que alentamos y tenemos un ministerio, en ese momento el Ministerio de Ambiente, hemos suscrito N cantidad de acuerdos en pro de la protección del ambiente, pero en nuestra dinámica real seguimos generando unos pasivos ambientales muy importantes. Pienso desde los incendios producidos de las torres de petróleo adentro del lago, todo lo que tiene que ver con la legna y demás, ¿no? Eso por un lado me quedé reflexionando sobre ese tema con la ponencia de la profesora Evelyn y la pregunta que hacían. Y atada, pues, o vinculándola con esto, bueno, ¿cómo deberíamos de salir del petróleo por todo lo que implica desde el punto de vista ambiental, la dependencia económica? Creo que más bien podemos es visualizar otros casos también de éxito de países productores de petróleo. Pienso en el caso de Holanda, por ejemplo, o el mismo México en América Latina en donde hay una diversificación de la economía. Definitivamente ese modelo rentista basado solo en sobrevivir de la industria petrolera es algo que debemos de superar en el siglo XXI y que tenemos capacidades como para reinventarnos y poder no abandonar por completo, por supuesto, la industria petrolera, pero sí visualizar otros escenarios de producción económica. Otra interrogante. Ok, otra pregunta. Bueno, profesora Lorena, no sé, quería hacerle una consulta para usted, no sé, que estuvo la industria petrolera venezolana bajo el control de las empresas extranjeras, no sé si puedo, si estuvo mejor la industria petrolera, la industria petrolera venezolana en manos extranjeras o en manos del Estado venezolano, que claro, muchos autores sostienen esto, ¿no? Que en manos privadas, como el caso de Alejandro Cáceres, en un trabajo que él publicó, un libro colectivo sobre la industria petrolera, pues la sostiene de que la industria petrolera en manos de los extranjeros, pues estuvo mucho mejor. No sé, ¿qué puede usted argumentar en torno a eso? O sea, la pregunta exactamente es ¿en qué momento ha estado mejor la industria petrolera? Sí, sí, profesor, en manos extranjeras, con los capitales extranjeros o en manos del Estado venezolano, ¿no? Actual, ¿no? Digamos propietario, ¿no? Claro, bueno, si vemos realmente nuestra tendencia histórica, lo evidenciamos incluso a través de ese pequeño vértice que reflejan las leyes de hidrocarburos, lo que hemos estado buscando los venezolanos primero es la comprensión de nuestra propia industria petrolera. Extraer el recurso estuvo en manos de los extranjeros porque para nosotros era algo sumamente novedoso. No teníamos la tecnología, ni los ingenieros, ni las capacidades para poder extraer ese recurso en el principio. Pero ya después quedó más que evidenciado, luego de la nacionalización, que en Venezuela se formó un capital humano importante para entender la industria y ocuparse de ella. Creo que los extremos no son beneficiosos y mucho menos cuando hablamos en términos de económicos, si también tomamos en consideración que de esos recursos depende el funcionamiento de la economía de un país. En consecuencia, creo que la vía de establecer contratos, asociaciones, empresas mixtas,
que también la empresa nacional PDVSA vuelva a manejar por sí misma pozos, esa diversificación de la economía y del manejo de la industria, mm, considero que es la mejor vía, ya que los extremos han demostrado que evidentemente no han dado los resultados esperados. Recuerden también que estamos hablando de una industria que produce unos recursos económicos, que es una renta, que se distribuye, que hay un gasto público. Entonces hay muchos factores que están allí de por medio como para polarizarlo hacia uno u otro extremo. Excelente, doctora Lorena. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí tengo un comentario del ingeniero Félix, ¿no? Él está hablando de la faja petrolífera, ¿no? Esa famosa faja y esas famosas reservas, ¿no? Para 260 años. Y los yacimientos, el bitumen, entre otros procesos de refinar, ¿no? Recuerden que esos son procesos muy pesados, uno desconoce, uno por cultura general pues habla de estas cosas y a pesar de ciertas lecturas, ¿no? Pero vamos a cerrar con una última pregunta. No sé, alguien que quiera a través de del chat de la presentación y ir cerrando ya si la urimulsión, ¿sí? Su proceso es un evento que se patentó aquí en Venezuela con Intevec, ¿no? Los años 80, recuerdo esa patente científica. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando ya con este ciclo? Esto va a quedar grabado. Por ahí también se proporcionó el URL o el formulario de asistencia, porque esta clase fue pensada para estudiantes de pregrado y posgrado, ¿no? Y gente y público interesado en la temática. ¿Alguna pregunta final para finalizar? ¿Un comentario para cerrar? Veo que la participación estuvo numerosa. El día de hoy, pues, se llenó la sala, pues, 100 personas. Pues, el profesor Alejandro Rodríguez, pues, ha sido gran arquitecto detrás del trabajo, pues, de la logística, de armar todo esto, a pesar de las fluctuaciones eléctricas que me puso en suspenso y bajo preocupación. Bueno, vamos con esta última pregunta. Yo soy Llanos, perdón. Sí, ella considera las reservas petroleras efectivamente durarán 200 años. ¿Qué planes hay para la faja? Los sistemas JB lo hicieron muy bien por años. No sé, estas son dos preguntas y cerramos con el ciclo de preguntas y respuestas, ¿no? Creo que esta pregunta es bastante comprometedora, ¿no? Este futuro tanto que se habla en redes, ¿no? Y tanto que se habla a través de la discursiva oficial. Esta de 200 años. ¿Quién pueda responder esta última o estas dos últimas, mejor dicho, para cerrar con este ciclo de preguntas y respuestas? Bueno, yo atrevería a hacer unos comentarios también de cierre, tal vez agrupando las tres últimas, tanto el comentario de Félix Blanco con la pregunta de Joshua Llanos y al final el cierre, pues hay algo que es muy importante. Venezuela ciertamente tiene muchas reservas de crudo identificadas, una cantidad realmente digamos, años. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, decían, bueno, dentro de 50 años se acaba el crudo, dentro de 50, y va pasando los años y el crudo se sigue acabando. Dicen que se va a acabar, pero veo que hay más reservas, una cantidad de estudios geológicos que se están haciendo donde hay nuevos descubrimientos de crudo. Es que los 200 años tal vez podría ser costo de la cantidad de crudos que debe haber en el mundo. Eso por dejarlo de este lado. Lo que nos corresponde el caso venezolano, pues como todos los conocemos, no es las reservas de crudos venezolanos son muy complejas en su proceso de explotación. No es que no se pueda hacer, pero tiene una inversión importante y de una inversión que es relevante desarrollar. Y comparto un poco lo que planteaban las otras dos profesoras, que justamente va a permitir tal vez aprovechar para desarrollar nuevos proyectos de carácter ambientales, que no solamente se estaría haciendo en Venezuela, no es nada nuevo, en el mundo se está desarrollando. Las grandes empresas petroleras ahora vienen con unos nuevos parámetros y unos nuevos estándares de producción de crudo que en Venezuela no lo veíamos y que lo vamos a empezar a ver. ¿Ok? Entonces, eso va a permitir que tal vez volver a tocar esas reservas de crudos que hay en Venezuela tengan un beneficio de carácter social y empezamos a ver el desarrollo de otras características. Pongo un ejemplo en Colombia y lo plantea también la profesora. En Colombia la producción de crudo es
Cuando perforan un pozo, el 80% de lo que sale es agua y el 20% crudo. En Venezuela es todo lo contrario. En Venezuela el 80% es crudo y el 20% es agua. La diferencia es que en Colombia el agua la tienen que tratar por normas ambientales y están obligados a tratar esa agua que sale. Entonces utilizan equipos especializados, pues son separadores de crudo, separadores de agua para el tratamiento del agua y volverla a incorporar al sector industrial. En el caso de Venezuela, pues nos vamos a tener que ver obligados seguramente porque las mismas empresas petroleras van a querer cumplir con esa normativa. Entonces va a haber un desarrollo distinto en la forma de gestionar la industria petrolera en Venezuela. Y en relación a los nuevos planes, pues creo que es muy temprano todavía saber cuáles son esos nuevos planes. Lo que sí sabemos es que, bueno, y esto es un foro que lo permite, es una discusión que se está haciendo muy grande de lo que va a pasar en la industria petrolera venezolana, porque lo que sí está claro es que hay un nuevo reactivar, una nueva perspectiva del nuevo desarrollo, la forma de desarrollo que indudablemente va a incidir. Esperemos, por supuesto, como una presentación desde el punto de vista positivo de lo que va a venir de los cambios, porque a eso es lo que viene la nueva industria. Bueno, muchas gracias, profesor Ordóñez. Sí, 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 esos son temas que el futuro, pues nadie, bueno, pero hay que vislumbrarlo, ¿no? Claro, de alguna manera, sí, agradeciendo pues a los ponentes, a la profesora Lorena, Alfredo y Evelyn Quintero, pues por su participación. Y ya creo que ya vamos a darle un cierre a esto y voy a colocar acá, como digamos, las empresas. Bueno, vamos a, ahorita están preguntando la grabación, yo cuando la tenga en mano, se la haré saber porque puedo subir en el canal de YouTube que yo tengo y también está el canal de investigación y posgrado del Instituto Pedagógico de Caracas, porque ellos son los que están dirigiendo la cuenta Zoom que se está manejando. Pues. Agradeciendo pues de parte de la Universidad Simón Bolívar, la Coordinación de Formación General, el Centro Mario Briceño Iragorri, el Instituto o la Comisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y el Estudio General Economía y Sociedad, que es una asignatura que los estudiantes revisan y detallan en la materia, ¿no? Y está agradeciendo a los estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado de las universidades que están acá presentes su participación. Y por último, también quería hacerle un recordatorio a la gente que están, los colegas, ¿no? Que también nos apoyaron pues, en la difusión, divulgación y colaboración, ¿no? Con sus estudiantes, con su presencia, ¿no? En este caso, la profesora Martica Armas, Elizabeth Torres, Rosángel Álvarez, Fran Rodríguez, Alejandro Rodríguez, que son profesores de la Universidad Simón Bolívar, Instituto Pedagógico de Caracas y el Instituto Pedagógico de Miranda Ciso Martínez. Bueno, ha sido un placer, agradezco su participación, los certificados profesores ya está emitido para los ponentes y los colaboradores de esta actividad y además tengo presente esperar la grabación y subirla a los respectivos canales de multimedia, en este caso YouTube, que es el canal que de alguna manera uno puede exponer estos eventos, hay que dejarlos así, dejarlos patentes, dejarlos grabados, porque hay gente interesada en el futuro en revisar este tipo de fuentes audiovisuales para referencias académicas. Muchas gracias y una vez más, muy agradecido con todos los presentes en este espacio y bueno, ya no me queda más nada que decirles y agradezco pues y unas palabras finales de cierre de los ponentes, no sé, para cerrar ya la actividad. Bueno, Bueno, rápidamente, ay, perdón, pues, no, no, adelante. rápidamente, muchísimas gracias a todos por conectarse, por estar con nosotros y sobre todo por demostrar que sí nos interesa entender la industria petrolera en Venezuela. Así que gracias. Yo también quiero dar las gracias por la oportunidad y pedirle a ustedes que no perdamos, o sea, que no perdamos eso que nos caracteriza, la resiliencia, ser optimistas con el futuro, porque eso es lo que nos va a dar la energía para tener ese país que queremos, petrolero y energético, ejemplo del mundo. Gracias. Bueno, finalmente gracias de verdad. Igual comparto la alegría y la emoción de estas actividades porque realmente forman parte de la discusión país y discutiendo en un país es donde logramos los grandes avances. El proceso de learning que tuvimos de la industria petrolera nos ha permitido ver las nuevas variables, las nuevas estrategias que podemos desarrollar dentro de la industria y que indudablemente va a incidir en el desarrollo del país.
que sí, bueno, feliz de compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí cerramos, pues ahora sí, muchas gracias y hasta luego. Será otra nueva oportunidad.